Hola, buenas tardes. Hoy día 25 de noviembre, son las 16:45. Vamos a hacer una entrevista a don Ulises Medina Álvarez, abogado, magíster en Derecho del Trabajo. Actualmente se encuentra cursando doctorado en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Quería hacerle unas preguntas, don Ulises. Muchas gracias, Carlos. Cuéntame. Primera pregunta, desde el punto de vista social. ¿Por qué es necesario un cambio constitucional? ¿Cuáles son los principales argumentos para una nueva constitución? La verdad, Carlos, es que actualmente la constitución que nos rige tiene algunos preceptos de carácter social que no están completamente protegidos ya por la constitución actual. Existe una herramienta que se llama el recurso de protección de garantías constitucionales. Y ese recurso de protección protege solamente algunos derechos muy limitados y generalmente se vinculan a derechos que tienen un carácter de civil y político o a derechos de carácter individual, como el derecho de propiedad, por ejemplo, o el derecho a la vida. Pero no se le da tanta profundidad a otro tipo de derechos que vienen con posterioridad dentro de la historia, digamos, de la humanidad, como son los derechos económicos, sociales y culturales, donde se encuentra la educación, donde se encuentra la salud, el trabajo, el derecho a la vivienda, que ni siquiera está consagrado como tal dentro de la Constitución, la previsión social. Entonces, eso implica que el Estado no garantiza de una forma efectiva el cumplimiento de esos derechos, sino que simplemente los enuncia. ¿Ya? Dice que las personas tienen derechos al trabajo, a la educación, a la salud, pero no te explica cómo va a ser el Estado para que efectivamente las personas tengan esas garantías. ¿Ya? Otra de las razones por las cuales se critica bastante la constitución actual es que se dice que es de carácter ilegítimo, ¿ya? Porque fue durante un periodo en el cual el país estaba pasando por una dictadura militar, ¿ya? En la cual se forjó esta constitución en el año 1980. Entonces dicen que por haber estado en un periodo de inestabilidad política, ¿cierto? Sin un Congreso y sin un presidente electo, digamos, eh, se lleva a cabo un plebiscito que no cumplía con las características formales ni de fondo. No había en ese tiempo un servicio electoral, ni tampoco un padrón. Entonces, muchos dicen que incluso fue manipulado, ¿ya? Y que se tomaron decisiones entre cuatro paredes por personas expertas que eran más cercanos al gobierno de aquel entonces. Entonces dicen que no fue una expresión popular, no fue una expresión de la ciudadanía, sino que al final fue una expresión ideológica de un momento determinado de la historia de Chile, ¿ya? Que solamente agrupaba a determinadas personas, pero no al común de la población. Entonces, eso derivó a que durante el año pasado hubieran sobre todo muchas protestas y muchas reivindicaciones sociales en pos precisamente, uno, de que esos derechos sociales se consagren de manera efectiva en Chile y dos, tener una constitución de carácter legítima que salga de la gente y no de un determinado estamento, dígase un gobierno militar o profesionales elegidos por ellos mismos. ¿En qué consiste el proceso de convención constitucional y cómo se elegirán los representantes? Bueno, Carlos, a raíz de lo que aconteció el año pasado, este estallido social del 18 de octubre, algunos partidos políticos llegaron a un acuerdo que se llamó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Básicamente trató de recoger lo que la gente estaba pidiendo en la calle, cambiar el texto legal actual por un nuevo texto que naciera a las personas, ¿ya? Y para eso se llevó a cabo un plebiscito en el cual ganó por más de un 70% la opción convención constitucional. Y esa opción, que va a ser la que se va a aplicar para crear esta nueva constitución, consiste en que se van a elegir 155 convencionales, 155 personas que van a redactar este texto, ¿ya? Van a discutir qué nuevos derechos se van a consagrar
y de qué forma los derechos antiguos que no están consagrados de una forma efectiva van a tener una consagración, cosa de que el Estado pueda hacerse responsable de ello y que las personas puedan exigirle al Estado también, ¿ya? Pero no es del todo fácil, toda vez de que se va a aplicar el sistema de cifra repartidora o método de D'Hondt. Y ese método consiste en que los partidos políticos tienen mayores chances de ser electos en contraposición a los movimientos independientes, digamos, ciudadanos, en los cuales ellos estarían siendo excluidos en este momento, toda vez de que es un sistema que favorece la conformación de listas, ¿ya? Entonces, se elige a las personas por listas. Entonces, estas listas que ya son partidos políticos ya constituidos, alianzas políticas, al final tienen más chances de ganar, ¿ya? ¿Por qué? Porque arrastran los votos, ¿ya? Se usa una cifra repartidora que se saca un promedio, para explicarlo de una forma fácil, entre todos los votantes. Ya se elige una cifra que es la mitad del promedio. Y esa mitad del promedio después se aplica para ver cuántos votos sacó cada una de las listas, pasando ese promedio, pasando esa cifra mágica. Y ahí, dependiendo del distrito, ¿ya? Se pueden elegir 4, 5, 6, 8, dependiendo la cantidad de población, convencionales, tal como se eligen hoy día los diputados. Entonces, si te das cuenta, antiguamente se aplicaba el sistema binominal, que también era muy criticado porque producía estos arrastres también, pero producía que si un independiente sacaba más votos, tenía más chances de lograr llegar al Parlamento. En este caso, desde que se empezó a aplicar el método de D'Hondt, casi no tenemos independientes dentro del Parlamento, ¿ah? Del Congreso. Y lo más probable es que no vayamos a tener ningún independiente, o con suerte uno o dos, dentro de la convención, ¿ya? Y esto implica, obviamente, que los partidos más tradicionales y de carácter más conservador, digamos, Chile Vamos, posiblemente va a acaparar una cantidad de votos que va a ser importante, que va a pasar el tercio, ¿ya? De la conformación de esta convención. ¿Y qué implica esto? De que dentro del acuerdo por la paz se requieren 2/3 de los convencionales para lograr hacer reformas estructurales dentro de la nueva constitución. Entonces, si no se logra esa votación de 2/3, se van a mantener en el fondo ciertos preceptos constitucionales como estaban antes, ¿ya? Es decir, si no se logran los 2/3 para que el Estado garantice de forma efectiva a través de un recurso de protección, por ejemplo, el derecho a la educación para todos los jóvenes y niños, va a quedar tal cual hoy. No va a haber una protección constitucional, no va a haber una acción de protección que cualquier ciudadano pueda invocar ante un tribunal de justicia, sino simplemente va a ser una mera enunciación dentro de un texto, ¿ya? O sea, una letra escrita en un papel que no se puede aplicar, que es lo que pasa con muchos derechos sociales hoy día. Entonces, muchas personas ven el derecho a la educación, por ejemplo, como un fin de lucro, digamos, ¿cierto? Fomentan la educación privada, ven en ello un negocio, entonces no les gusta ese criterio de que el derecho a la educación como derecho social sea garantizado por el Estado, sino que ellos van porque se haga negocio con ellos, fomentan la libre inversión privada, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, ese tercio o más que podrían conseguir dentro de esta convención les sirve para bloquear cualquier reforma estructural. Entonces, en el fondo, es muy probable que si no se consigue una cantidad de convencionales que pueda fomentar reformas estructurales al país, digamos, ¿ya? A los derechos del país, no va a haber un cambio sustancial en realidad, y lo más seguro es que se va a seguir manteniendo el mismo sistema económico y social con ciertos matices. Don Ulises, ¿qué dificultades se advierten respecto de los quórum de votación y la representatividad de la Convención Constitucional? Como te contaba, Carlos, a propósito del sistema de cifra repartidora, lo más seguro es que este tema de los quórum sí va a verse completamente afectado, ¿ya? Es muy poco probable que hoy día las fuerzas independientes tengan un acceso siquiera a
esta convención, precisamente porque este sistema fomenta la lista de partidos, ¿ya? Y no a los movimientos independientes, los que se ven bastante coartados, y además de que se requiere mucho dinero para poder postular a un cargo público en Chile. ¿Ah? Solamente juntar las firmas sale alrededor de 5 o 6 millones de pesos, dependiendo de la circunscripción o distrito. Es bastante caro, o sea, es como un poco ilusoria esta democracia como está planteada hoy día. Y en ese sentido, quienes tengan más poder económico, va a ser más seguro que puedan entrar. ¿Ah? Ya hemos visto muchos escándalos políticos a lo largo de la historia reciente de Chile, Sokimich, entre otros, ¿cierto? En que se ha producido este fenómeno en que hay muchos parlamentarios que han recibido dinero para poder financiar sus campañas políticas y eso a cambio de ciertos favores. Y por eso hay un descrédito también en la ciudadanía, porque son procesos judiciales que han terminado en nada, en clases de ética o perdonazos muy cuantiosos, millonarios. Eso en primer lugar. Entonces, a raíz de eso, lo más seguro es que esta convención, como te decía, va a estar compuesta por partidos políticos, ¿ya? En su gran mayoría. Y de hecho, esos partidos políticos no todos están en sintonía con lo que pide la ciudadanía a través de las legítimas demandas que está haciendo en las calles. Y en ese sentido, lo más seguro es que tampoco se pueda cumplir con este quórum de votación de 2/3 que está en el acuerdo por la paz. ¿Ya? Seguramente van a llegar al 50+1, un poquito más, pero acá hay que reconocer que en Chile la correlación de fuerza entre la centroizquierda y la centroderecha es muy pareja. ¿Ah? Entonces, yo creo que una cosa es que el gobierno actual esté bastante desacreditado, con cifras de desaprobación enormes, y otra cosa es la gente que se identifica con el sistema económico liberal y con la derecha misma. Entonces, hay que reconocer eso, que hay mucha gente que le acomoda a este sistema, ¿ya? Especialmente a las comunas más poderosas y ricas del país, que precisamente tienen los recursos económicos para poder financiar campañas que lo más seguro y lo más probable van a conseguir pasar esta barrera de 1/3. Entonces, por lo visto, las demandas ciudadanas están corriendo en este momento en una montaña muy empinada, más las otras fuerzas conservadoras que tienen el dominio del país, en este momento, digámoslo así, porque a través de la economía se tiene el dominio del país, Sí. tienen una forma de un recorrido más plano. Bueno, don Ulises, muchas gracias por esta información que nos ha entregado a mí y al compartido con el Liceo Balmaceda. Muchas gracias. Un cariñoso saludo, Carlos, y a todos los jóvenes del liceo, y espero que estén muy bien y que sus familias también en este año tan complicado, ¿ya? Así Muchas que gracias. vayan Igual para usted. y sigan estudiando, porque eso es lo importante. Gracias. Ya, chao, que estén bien. Gracias.